¿Aló? Hola, papá. Hola, tío Rino. Estoy ya unido al Instagram. Es eso, o sea, donde me dice agregar, ¿verdad? Sí, sí. Gracias. Pues trata de ver si te puedes conectar para que me veas conectado y después te sales si quieres. Dale, dale. Ya déjame entrar a ver. Okay. Sí, el membrete de la parroquia. Déjame decirle a la secretaria que lo mande. Miren, esto está grabando, ¿viste? Un niño, no sé, ¿no? Trae el celular. Bueno. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Buen día, profe. Muy bien. Gracias a Dios, bien. Qué bueno verte. ¿Todo bien? ¿Cómo ha estado esa Todo bien. semana? Bueno, bien, bien. Ahí vamos. En la lucha, como dicen por ahí. Qué maravilla. Ya está. Vea, ahí la noticia que tengo es que ni Ricardo ni Joan tienen internet. Toda esa zona por allá está sin... Yo también en el Rosal no tenía internet y busqué, por eso me estoy conectando a esta hora, pero tenemos que buscar siempre soluciones porque definitivamente esto es un tema que nos va a perseguir, creo que por unos cuantos años, pues, ¿no? Entonces, la persona que no tiene internet, pues tiene que buscar inmediatamente alternativas. Yo creo que nosotros ya estamos en grado de buscar soluciones. Imagínate si yo me quedo en el Rosal, pues no doy clases, pues, ¿no? Sí, señor, tiene razón. Así es. Bueno, si quieres vamos a adelantar lo que podamos, como esta clase se graba, Claro. entonces creo que es un elemento fundamental que además de estar grabada, bueno, queda la evidencia de que nada más participaste tú y esperemos que haya otro que pueda agregarse, pero lo importante es que podamos buscarle soluciones a todas estas dificultades que tenemos, pues, ¿no? Yo creo que uno de los elementos más importantes de lo que estamos viviendo en estos momentos es la creatividad y la motivación que podemos tener en relación a este tipo digamos, de adversidades, porque además, dentro de nuestro ministerio sacerdotal, esto va a estar siempre muy presente, pues, ¿no? Entonces, yo creo que eso, bueno, tenemos que empezar a conjugar las posibilidades de darle siempre pie y uso a todo esto. ¿Ok?
Bienvenido, Jonier. ¿Cómo estás? Bueno, Bueno, bien, gracias a Dios, profe. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Que el Señor realmente nos ilumine a todos hoy al celebrar la memoria de San Calixto, Papa y Mártir, podamos verdaderamente sentir la luz y especialmente la inspiración para poder vivir esta experiencia académica con servicio, con apego, especialmente a la fuente más importante que es la palabra de Dios y que ella pueda iluminarnos en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hoy, muchachos, le quería, lamentablemente, estamos como con poquitos participantes, pero de todas maneras, la clase queda grabada. Es importante, vuelvo y repito, para que esto quede grabado, el hecho de que no haya internet no puede ser un justificativo para quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que buscar alternativas. Yo en el Rosal no tengo luz, pero me vine a la Castellana y aquí sí encontré internet. Hoy nos toca prácticamente los puntos 3, 4 y 5. La primera, dentro de esos puntos, vamos a hablar un poco de, perdón, el 2, el 3 y el 4. La presencia de Cristo, la palabra y los leccionarios. Esos van a ser los tres elementos que para nosotros van a ser fundamentales en el día de hoy. Y eso forma parte de la unidad número 2, que corresponde a la liturgia de la Eucaristía. Eso es un elemento bien interesante. Por un lado, en la clase pasada tuvimos, digamos, la experiencia extraordinaria de conocer muy de cerca el misal romano y pudimos familiarizarnos un poco con el tema experiencial, digamos, práctico, de cómo se maneja el misal romano. Pudimos ver un poco todas las partes de la Eucaristía, de la misa, y enfatizamos especialmente que nosotros, los pastores, no somos, no decimos misa, celebramos misa, que los feligreses no oyen misa, sino participan de la misa, el carácter celebrativo, el carácter convivial y especialmente relacional que se establece en uno de los sacramentos que se convierte en principio de unidad para la propia iglesia. La iglesia se fortalece en los sacramentos y vigoriza su acción misionera y pastoral a través de este sacramento de la unidad, como punto de partida, como centro y como culmen de toda la vida del cristiano. Entonces, al hablar de la Eucaristía, porque esa es la unidad que corresponde todavía al día de hoy, que la vamos a completar Dios mediante el próximo miércoles para finiquitar ya la unidad número 2, nos vamos a dar cuenta, en primer lugar, la presencia de Cristo aunada en la liturgia. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo, que es el tema que corresponde, o uno de los subtítulos que corresponde a la clase del día de hoy, tiene mucho que ver en para qué existe la iglesia, para qué existe la liturgia y por qué realmente nosotros nos adherimos a ella. Entonces, si la liturgia es o tiene un carácter celebrativo, bueno, ¿qué celebramos? Bueno, celebramos en primer lugar la presencia de Cristo. Entonces, todos los sacramentos, como ustedes vieron en el semestre pasado, tienen una particularidad, una misión. ¿Cuál es esa gran misión de los sacramentos? Santificarnos, tener una relación con Dios profunda, cercana, que nos permita verdaderamente cristificarnos, que nos permita realmente transparentar y comunicar esa gracia que estamos recibiendo. Si entendemos que los sacramentos son signos visibles de una gracia que es invisible, definitivamente tenemos que entender que en nuestro accionar, en nuestro comportamiento, estamos llamados a reflejar y a manifestar esa gracia. Y eso es un tema muy hermoso, muy profundo, que tiene que ver con una inherencia profunda
maravillosa entre el ser cristiano y prácticamente nuestra esencia y nuestro compromiso vocacional, que tiene que ser el servicio y especialmente el trabajo hacia los más desposeídos. Entonces, la presencia de Cristo, en primer lugar, la vamos a ver figurada en la iglesia. Y fíjense que el Concilio Vaticano II tiene una expresión preciosa cuando se refiere a la iglesia. La iglesia es pueblo de Dios. Entonces, la iglesia, al ser pueblo de Dios, pues están los obispos, estamos los sacerdotes, están los fieles, los laicos, pero como una unidad. Y al referirse conceptualmente a lo que es la iglesia, el concilio habla de que es prolongación del cuerpo místico que es la iglesia. Es decir, la iglesia es el cuerpo del Señor, cuya cabeza es Cristo. Entonces, es un cuerpo animado que tiene realmente una misión en el mundo y que cada órgano, cada miembro está articulado a tener y a cumplir una función. Y no hay función chiquita. Y el mejor ejemplo, sin duda, el concilio se la comió cuando lo relaciona con el cuerpo. Porque cuando uno se corta en un dedo, o alguien, dicen que uno de los dolores más fuertes que uno puede realmente sentir es aquel que cuando uno se pisa un dedo en una puerta, por ejemplo. Yo recuerdo que estando recién llegado a la parroquia del Rosal, con una de esas grandes rejas, me tocó empujarla y estaba realmente dura. Y me tocó poner todo el peso en mis manos para poder cerrar la reja. Y fue tanto el empuje que le di que me pisé el dedo con la reja que sobrepasaba en la otra. El dolor fue tan grande que sentí ganas hasta de desmayarme. Es decir, me dieron como náuseas de vomitar y ganas de vomitar. Y era un dedo. Es decir, era un pedacito de dedo, una uña, es más, que después a los días, pues la perdí. El dolor era tan grande que todo el cuerpo estaba comprometido y enfocado en el mismo dolor. Bueno, cuando nosotros hablamos que la iglesia es cuerpo místico y cuya cabeza es Cristo mismo, bueno, nos estamos, digamos, dando cuenta que pudiésemos caer en cuenta, bueno, es que yo soy un pedazo, yo soy un dedo, y a lo mejor tú eres el corazón y el otro es el riñón. Y entonces pudiésemos decir, es que hay órganos que son más importantes que el otro. Y fíjate que en el dolor que le acabo de plantear en un ejemplo pequeño, y pudiésemos decir marginal, como es el de pisarse un dedo, y que todo el cuerpo se ve seriamente involucrado por el dolor, bueno, yo tuve 2 o 3 días realmente con un dolor espantoso que estaba centralizado en una diminuta parte de ese cuerpo, porque actúa de manera armónica. Es decir, el dolor viene al cerebro, el cerebro manda esa señal y el cuerpo se resiente de esa señal. Entonces, la articulación de la iglesia, cuando alguien falla, cuando alguien está en una situación difícil, lacera esa armonía. Y por eso la presencia de Cristo, en primer lugar, la vamos a ver articulada en esa armonía que les acabo de comentar. La armonía que viene expresada en ese gran contexto. Por otro lado, hay un elemento que es fundamental, y es que la presencia de Cristo representa una gracia. Es decir, esa gracia solamente es la que nos permite a nosotros tener la sensibilidad de sentirlo. No todo el mundo en la iglesia siente al Señor. ¿Cuándo lo siente? Cuando hay una disposición realmente para ese sentimiento y esa apertura, para ese conocimiento. Entonces, y después evidentemente esa gracia la vamos a ver expresada en los sacramentos que nos santifican, nos aproximan, nos acercan realmente a Dios. Pero la presencia de Cristo no se manifiesta solamente en los sacramentos. La presencia de Cristo se concreta en las acciones.
Cuando ustedes dicen realmente, por ejemplo, Jonier o Víctor, es que realmente yo sentí que era Cristo mismo quien me estaba hablando. Cuando un sacerdote celebra la misa con todo el trapero encima, o un obispo o un cardenal, o cuando alguien te habla de tal manera que tú sientes que esa persona tenía una inspiración sobrenatural. ¿A ustedes no les ha pasado que realmente en algún momento de su vida han podido sentir esa manifestación o esa gracia en particular? Pues a mí me ha pasado en muchas ocasiones. He sentido algunas homilías que han sido unos verdaderos fastidios porque no han tenido ni la preparación ni el, digamos, el ardor para comunicar un mensaje salvífico. Pero por otro lado me he encontrado con personas, no necesariamente sacerdotes, que he sentido que realmente, sacerdotas, que he sentido realmente, sí, imagínense ustedes sacerdotas, ¿no? Eso me suena como a cerda. Entonces, imagínense ustedes, aquí tengo un padre aquí al lado mío, mírenlo aquí, ¿ven? Y este padre al lado mío se está muriendo de la risa porque realmente dije sacerdota. Pero bueno, fue un acto involuntario, un error involuntario. Entonces, lo que les decía es, en medio de toda esta, la presencia de Cristo tiene una expresión, digamos, muy hermosa. Las palabras son presencia de Cristo y lo vamos a ver en el tema que inmediatamente sigue. Hablamos de la presencia de Cristo y luego otro de los subtítulos es sobre la palabra, porque la palabra se hace viva, se hace eficaz, se hace efectiva para comunicar un mensaje de salvación. Y eso sí es muy importante. Entonces, el comunicante tiene que sentir y tiene que tener cualidades humanas. Esas cualidades humanas se llaman virtudes. Ya les voy a poner un ejemplo. Por desgracia, no todos los sacerdotes son buenos predicadores. Por desgracia, no todos los agentes de pastoral son carismáticos. Y por tanto, la comunicación, la expresión de esa presencia de Cristo pareciera que nos cuesta en algunas personas más que otras. Hay unas que tienen una mayor facilidad de comunicar, de expresar esa gracia, y hay otras que la manifiestan de manera un poco pígra, o sea que no hay como ese ardor que uno realmente desea tener. Y yo he tenido sacerdotes, amigos brillantes académicamente, pero fatales como predicadores. Y entonces lo que realmente se comunica es tan malo, que es preferiblemente no escucharlos. Porque no tienen, digamos, ese don que además de ser una virtud, es un regalo que Dios le da a algunas personas. Pero la presencia de Cristo es algo más que la elocuencia o no de un discurso, de una homilía, de una reflexión. La presencia de Cristo en la iglesia, en los sacramentos y en la vida cotidiana tiene mucho que ver con la transparencia de un alma que incondicionalmente se entrega. Y la liturgia es el canal por excelencia donde se manifiesta esa gracia especial, esa presencia divina, esa presencia que hace que cada uno de nosotros realmente adquiera un valor en su propia existencia humana. Por eso la palabra de Dios tiene también un gran significado. Fíjense que yo les decía que la liturgia es el lugar y momento privilegiado donde nos encontramos con Dios en Cristo. Es la realización del sentido de la historia de la salvación. Es el hoy, en el aquí. Y por eso a mí me encantó de este librito de Teodoro Cardenal cuando dice que la liturgia es el dogma en acción. Me pareció fantástica esa expresión. La liturgia es el dogma en acción. Es decir, cuando entran en juego
pues toda la historia de la salvación, todos los personajes de la historia de la salvación, escuchando sus historias, actualizando los misterios y sobre todo comunicando una gracia. Esos tres elementos van a ser indispensables en la celebración de la liturgia, que van a comunicar más que un acontecimiento, una acción que se hace viva y efectiva. Y por eso, cuando hablamos también del tema de la palabra, adquiere un gran sentido, y ese sentido pues tiene mucho que ver pues con el significado y el valor que le podemos dar a la propia palabra de Dios. Mire, fíjense que en los últimos 40 años en la iglesia se empezó a redescubrir como la profunda necesidad de lo que hacían en la liturgia inicial los primeros cristianos. ¿Y cómo era la liturgia de los primeros cristianos? Con el horror de tener guantes y el trapero encima, como todos los ornamentos y los aparatajes litúrgicos, que muchos de ellos son de origen pagano, que no tienen nada que ver con la iglesia primitiva, y que en el estudio y en el ejercicio de la investigación y en la honestidad intelectual debemos de alguna forma como buscar la esencia de lo que celebramos. Uno de ustedes me decía, es que los religiosos no somos muy buenos en la liturgia. Y casualmente yo, hablando con el padre Francisco Javier, les decía que me había costado un poco convencerlos a ustedes de hacer un equipo de liturgia dentro de sus propias comunidades como ensayo para preparar la Eucaristía del domingo. Que fuese algo más que preparar las moniciones, los cantos y, digamos, todo el ordinario de la misa, la parte introductoria, la parte reflexiva de la homilía o las oraciones de los fieles, y que pudiésemos de alguna manera estar imbuidos en esa preparación, sino que fuese algo mejor. O sea, que la gente no viniera mascando chicle o pensando en los problemas que tiene, o sencillamente divorciado del propio contexto de la realidad, que no saben cuándo levantarse, cuándo sentarse o cuándo arrodillarse. Y por qué algunos se arrodillan y por qué otros no les da la gana de arrodillarse. Y además, en los momentos esenciales de la Eucaristía. Y fíjense que ya desde la constitución de la Sagrada Liturgia, promovida en el año 1963, si no mal recuerdo, bueno, hay, digamos, unos elementos que empiezan a cobrar gran vigencia. Por ejemplo, el tema de la música. El tema de la música, que es un elemento muy importante, que puede no solo adornar la liturgia de la palabra, sino que debe corresponder un poco a la ilación de lo que se celebra. Entonces no se trata simplemente de contar unos cantos gregorianos que sean muy hermosos, pero tampoco una characa donde a veces el estruendor del tambor, de las panderetas y de los instrumentos de cuerda no permiten ni siquiera disfrutar realmente de una letra que sea profunda y que obedezca como consecuencia de la reflexión que se está haciendo. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene un significado muy hermoso. Fíjense que la iglesia, en ese proceso de renovación, y muy especialmente en el continente latinoamericano, a partir de Medellín, bueno, se empiezan a hablar de los círculos bíblicos, de las comunidades eclesiales de base, que son estas comunidades que quieren caminar a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, y donde la palabra de Dios tiene una gran resonancia, donde la palabra de Dios tiene que generar un proceso de conversión. Y les voy a poner un ejemplo. Esta mañana, yo, al celebrar la Eucaristía y al tener la memoria de San Calixto, la primera lectura es del libro de los Gálatas. Y en el libro de los Gálatas, en la primera lectura del día de hoy, pues nos invita, San Pablo invita a esta comunidad a quitarse de en medio todas estas cosas que impiden una relación con Dios sincera, profunda, radical. Y entonces dice, bueno, entre ustedes no traten de profanar ni las orgías, ni los desenfrenos, ni los excesos. Traten, por el contrario, de vivir una vida con cordura, cero rencillas, cero peleas, cero discordias.
Y cuando me dijeron eso, bueno, inmediatamente recordé que en mi teléfono celular tenía 2 personas que la semana pasada me ofendieron feamente y yo, para no quererlos tolerar, pues le di a eliminar, a bloquear. Y bloqueo a estas 2 personas, las bloqueo en todos los, digamos, en los teléfonos y me doy cuenta que realmente, pero lo hice con la intención de no querer tener ningún tipo de discusión. Pero me doy cuenta que en la lectura esa no puede ser la actitud de un pastor. Y la palabra entonces tiene como ese efecto surtidor. Mire, mijo. Mire, Padre Rino, usted aquí está equivocado y usted tiene que corregir eso porque usted está llamado a ser ejemplo. Usted es un pastor y como pastor debe tener actitud de misericordia y de perdón. Y bueno, inmediatamente agarré el teléfono sin decir nada, plum, y le di a desbloquear porque esa no puede ser la actitud. Y me sentí muy bien. Entonces, si la palabra no tiene esa resonancia, no sirve para nada. Se convierte en un problema grave. Y el gran problema que tenemos en la iglesia es que nos volvimos profesionales en el ejercicio de la comunicación de la palabra. Y ojo, yo tengo 28 años de cura, 28 largos años de sacerdote, pero que definitivamente la palabra, si no me está diciendo nada, pues yo no estoy sirviendo para nada. Ya dejé de ser instrumento de esa gracia que estoy llamado dentro de la propia iglesia. Entonces hay una resistencia enorme al cambio, hay una resistencia enorme a la conversión. Pareciera que terminamos siendo profesionales en el ejercicio del propio ministerio. Y ustedes, que son seminaristas, o bueno, tú, Jonier, que estás en una nueva fase de la propia vida, tú tienes así como un sello, estás marcado por una cantidad de años, digamos, de formación, digamos, al sacerdocio. Probablemente más de uno de tus compañeros, de tus nuevos amigos, te puedan decir el curita, porque tu concepción, tu manera, por ejemplo, de ordenarte, de trabajar, de tu vida particular, pues tú tienes muchas costumbres que obedecen pues a la vida de un convento, a la vida de una comunidad. Tienes horarios, por ejemplo, de levantarte. A lo mejor tú no te puedes levantar después de las 8 o 9 de la mañana porque estás acostumbrado a levantarte a las 6 de la mañana, porque a lo mejor tú estás acostumbrado, no tienes ningún problema en lavar un baño o lavar la cocina o en cocinar, o sencillamente si vas a ver a alguien que está necesitado, a lo mejor le vas a dar con facilidad alguna ayuda, porque tienes una sensibilidad y tienes el ejercicio también de un entrenamiento que eso lo vas a tener toda tu vida, y que eso puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo. ¿Por qué puede ser muy malo? Porque puede ser como frustrante. Yo quise ser cura, o no me dejaron, o yo realmente no quise continuar, sino más bien en tu libertad tú puedas verdaderamente asumir todos esos roles, y si este no es tu camino, definitivamente tratar de ser inmensamente feliz, no como un cura frustrado, nunca. Y en la iglesia hay muchos laicos que tienen vocaciones de curas frustradas, es decir, hay muchos laicos que parecieran monjas frustradas, y hay muchas monjas que de por sí mismas aparecen como frustradas, porque definitivamente, y curas también, porque, bueno, no se sintieron a la altura de poder hacer una familia, o sencillamente, eso seguramente en el pasado era mucho más, digamos, común. Bueno, eran un bojote de hermanos, se estaba pasando mucha hambre, todos para el convento, porque en la iglesia los curas viven mejor que cualquiera. Y eso, gracias a Dios, estoy seguro que en un inmenso porcentaje ha cambiado enormemente. Pero hay que aprender a ser felices de nuestra propia realidad, pero no asumiendo roles que no nos competen y que no son propios de nuestra vocación y mucho menos de nuestro compromiso. Entonces, la palabra tiene hoy en día el ejercicio maravilloso de ese espíritu de renovación. Y ese espíritu de renovación parte un poco de la Dei Verbum, la Constitución Dogmática Dei Verbum, enfatiza el concilio un poco, bueno, la importancia que tiene la propia palabra de Dios. Y por eso hay una vuelta hacia los primeros inicios. Señores, miren, no vayamos a la misa desprovistos, sin preparación.
Y esa es mi gran preocupación. Por eso yo les decía en la clase pasada, señores, hay que preparar la misa, pero no solamente ustedes, la gente que va a la misa tiene que prepararse. ¿Y cómo la preparamos? Para salir rapidito. Mira, Rino, tengo un bautizo, tú me lo puedes hacer la próxima semana. Ella es la hija de un ministro, ella es fulana, y no te preocupes que te vamos a dar una buena colaboración. Esa no es la idea. La idea tiene que ser algo más que eso, por Dios. Y la vida práctica es lo que van a encontrarse permanentemente. Tenemos tanto trabajo que los bautizos los hacemos así como en manadas, cuando son muchas las celebraciones que tengamos, pues, ¿no? Yo en Petare tenía 250 bautizos. Y probablemente si usted multiplica 250 bautizos por un mes, serían 1000 o un poco más de 1000, porque eran números promedio. Y si eso usted lo saca mensualmente 1000 al año, me da más o menos un promedio de 12,000. Y si yo realmente multiplico 12,000 por 7 años y medio que estuve como párroco, puedo decir que unos 75,000 bautizos hice solamente en la iglesia de Petare. ¿Ustedes están claros lo que significa 75,000 niños y jóvenes y adultos moribundos pude bautizar? Nada más en Petare, en 7 años y medio, sin contar los 21 años restantes. Entonces, miren, 75,000 bautizos, caramba. Eso es un número como gigantesco, pues. Yo estoy seguro que en Europa más de un cura en toda su vida ni siquiera llegó a los 2,000 o a los 1,000 que pudo bautizar. Y yo solamente en una parroquia me di el tupé de bautizar 75,000. Y probablemente en el Rosal, durante estos 15 años, a lo mejor tengo como promedio más o menos unos 20 bautizos mensuales. Fíjense cómo cambia ya el número considerablemente. Y si yo tengo 15 años, si son 20 bautizos mensuales, puedo decir, y lo multiplico por 12, son más o menos unos 240 bautizos al año. Por 10 serían unos 2,400 bautizos. Y más, póngale usted otros 7 años más, póngale 5,000 bautizos. Frente a 75,000 hay en 15 años, 16 años, frente a los otros de 7 años. Entonces, la pregunta es, muy bien, Rino, sácale cuenta, Monseñor Alfonso Vaz, cuando cumplió 50 años de matrimonio, dijo que había dado 2 millones de Eucaristías. ¿Ah? De sacerdote. ¿Y qué dije yo? De matrimonio de sacerdote. Entonces, el padre Abeijón me está corrigiendo aquí al lado. De sacerdote. Y entonces le decía que había hecho no sé cuántos 2 millones de comuniones en sus 60 años de cura. No me acuerdo cuántas exactamente. Pero evidentemente sacó la cuenta como estoy sacándola yo, como promedio. Pues puede ser a lo mejor un poco menos. Y yo recuerdo y les decía, caramba, 2 millones de personas que le dio la comunión. Pero ¿cuántos realmente de esos que comulgaron les cambió la vida? No lo sabemos. De esos 75,000 en Petare, ¿cuántos realmente fueron realmente o son vocaciones? Bueno, son porque ya esos muchachitos que tenían meses ya tienen 20, 25 años. Tienen realmente un compromiso cristiano. Entonces, ¿hasta qué punto el número no me dice absolutamente nada en relación a la calidad de vocación que estamos teniendo en cada uno de nosotros? Y ahí es donde está la nota distintiva. Y fíjense que la Sacrosantum Concilio entonces dicen, señores, dejemos de hablar tanto y seamos verdaderamente anunciadores del querigma, de la buena noticia, tengamos como ese ardor, ese empuje, ese entusiasmo en la comunicación, no solamente de ritos, sino muy especialmente de una palabra que es salvífica. Y por eso la propia palabra nos invita como a redescubrir 2 elementos que son como muy, pero muy importantes. Y uno de esos elementos que son muy importantes tiene que ver con el lector. Es decir, qué tipo de persona es realmente la que anuncia y comunica
la propia palabra de Dios. Y esa liturgia pues viene planificada y viene desarrollada, comunicada en un perfil de una persona que debe dar signos visibles de lo que está comunicando. Y por eso, miren, hay que tener mucho cuidado, que se ve bonito que un niño lea la palabra de Dios. ¡Ay, qué bello, padre! Eso es tan bello que mi hijo, que tiene 10 años, lea la lectura. No, ningún bello, un carrizo. Es decir, los niños, si no saben leer, no deberían leer la palabra de Dios. Y no la deberían leer en una celebración. Porque imagínate que alguien lea mal. O sea, toda la asamblea, las 300 personas que tienen allí, no están entendiendo realmente lo que la palabra les está comunicando. Al niño lo puedes poner a leer en una celebración donde hay solamente niños y que tú como adulto pedagógicamente lo puedas ayudar para que lea de manera correcta. Y yo eso lo veo con mortificación. O poner a la esposa del personaje que más peso tiene porque es la vieja que más plata da y quiere leer, pero lee muy mal. Y entonces realmente la asamblea pierde la única oportunidad que tiene de escuchar lo que Dios le está comunicando. Y no hablemos de la homilía. Entonces, el predicador y la predicación, sujeto y objeto, si no tienen una adecuación y una extraordinaria preparación, se pierde una hermosa oportunidad de comunicar un mensaje de salvación. Fíjense que hasta rima la cosa, pues, ¿no? Entonces, la palabra de Dios no puede ser solamente un adorno en nuestras casas, como la Biblia que se llena de tierra en las entradas de nuestras casas, sobre todo las familias pudientes. Generalmente en la entrada de la casa está una Biblia ilustrada, muy hermosa, con hilos de oro, con algunas pinturas, pero que ni remotamente leen. Y yo jocosamente cuando veo una Biblia siempre le paso el dedo así por encima, y si me sabe lleno de tierra le hago así a la dueña o al dueño, le digo, mira, tu Biblia bellísima, pero mira la tierra que tiene, es que tienes tantos días, meses o años que ni siquiera la agarras para hacer un texto en familia. Entonces eso no tiene ningún significado. El que tiene una Biblia de adorno realmente, lastimosamente, está como siendo incoherente con lo que realmente cree. O si la tiene por suerte, qué ignorante realmente resulta ser. Porque definitivamente la Biblia no le trae suerte a nadie, ni buena ni mala. La Biblia es un libro sagrado que realmente su efectividad está en su lectura. Y ahí es donde se hace viva y eficaz la propia palabra, como la propia palabra nos los puede decir. Y luego, por último, los leccionarios. Bueno, los leccionarios tienen una misión muy concreta litúrgica que nos permiten de alguna manera hacer el recorrido de todo el itinerario que lo vamos a ver más adelante en el calendario litúrgico, el recorrido de toda la historia de la salvación. Y por eso a través de unos tiempos y especialmente a través de unas lecturas, nosotros vamos a desarrollar una especie de conocimiento bíblico de todos los grandes personajes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Entonces, yo quisiera después mandarles un trabajo, porque la próxima clase, pues vamos a hablar un poco de manera más ahondada sobre el tema de los leccionarios. Los quiero que lo tengan en sus manos y vamos a hacer un trabajo sobre los leccionarios, que me hablen un poco sobre los leccionarios en la iglesia y me expliquen de qué trata esos leccionarios. Ok, soy todo oído. Jonier, ¿qué preparaste para el día de hoy? Bueno, lo que yo por lo menos investigué
el tema de las otras sustancias, voy que tengo aquí unos apuntes anotados. Yo lo copié o sea, hice un trabajo, lo tengo allí no he podido subirlo por cuestiones de internet. Pero bueno, la transustanciación, o sea, eso fue lo que yo investigué, pues. O No, sea, pero la cómo se da el proceso, transustanciación, óyeme, la cómo se... transustanciación no es un tema. No que tiene que ver con lo que tiene que ver con el día de hoy. Por eso, porque usted me dijo cómo se va la palabra, yo lo tengo anotado lo que el tema que usted me dio, que cómo se daba la palabra, o sea, cómo se daba este proceso, dice acá, cómo se daba la palabra hablar de la celebración de la palabra y la presencia de Cristo, ¿sí? Ajá. Ajá. O sea, la presencia de Cristo, la palabra, primero que desde que se comienza la celebración, pues ahí ya se encuentra la presencia de Cristo. Y a nivel de la liturgia, o sea, la presencia, o sea, el altar incluso representa la presencia de Cristo. El altar, la misma palabra, donde se lee la lectura, representa la presencia de Cristo. Y Cristo también se hace presente por medio del pan y el vino. Allí se hace presente Cristo. En este sentido, o sea, a nivel de la liturgia, para ubicarme un poquito en el contexto que hablamos, o sea, la presencia de Cristo es real, porque acontece allí en ese momento. Incluso hay un texto evangélico, dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Cristo también se hace presente por medio de la oración. Allí también se hace presente Cristo. Yo lo había dicho, o sea, la palabra realmente es la palabra de Cristo. O sea, porque nos recuerda todo lo que Jesucristo hizo, toda la vivencia de Cristo, su vida, su pasión y su muerte. O sea, todo lo que Cristo hizo con los más necesitados, con los pobres, o sea, que se entregó. Entonces, esta palabra nos habla precisamente de ese acontecimiento que vivió Cristo en la historia de la humanidad. Y de hecho, bueno, o sea, ahí siempre cuando se celebra la Eucaristía, se conmemora precisamente la muerte de Cristo. Ahora, el tema que yo donde, cierto, un poco, es cómo se da, digamos, cómo se da la presencia real allí en el pan y el vino, o sea, cómo se da la transformación. O sea, se dice que allí cuando el sacerdote invoca y hace la oración, pues allí se cambia la sustancia. O sea, cambia la sustancia. O sea, ya el pan y el pan ya es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Pero, pero la presencia del Señor es solamente en la Eucaristía. No, indudablemente que no. Incluso el mismo sacerdote, o sea, el mismo sacerdote en ese momento que está celebrando, es también la presencia de Cristo. ¿Sí? Y la presencia de Cristo no solamente en la Eucaristía, porque si dijéramos que la presencia de Cristo es solamente en la Eucaristía, entonces, pues, o sea, solamente se encontraría Cristo en la iglesia, en la celebración. Pero la presencia de Cristo acontece donde está también la palabra de Cristo, indudablemente. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo hago una celebración de la palabra acá en la comunidad, para mí allí está la presencia de Cristo. Aunque no está el pan y el vino allí, pero el hecho de que estemos reunidos, que estemos orando, que estemos compartiendo la palabra de Dios, allí está la presencia de Cristo. Está bien. Perfecto. Cuéntame, Víctor, un poquito. Bueno, hablar de la presencia de Cristo en
en un término pues general, eclesialmente, pues hablando, Cristo, la presencia de Cristo es real en la iglesia, al ser él la cabeza de este cuerpo místico, donde cada uno de nosotros como fieles somos miembros, ¿no? Y como lo define pues la Lumen Gentium, ¿no? La iglesia como cuerpo místico de Cristo, tiene en ella la presencia pues real de Cristo, que nos convoca y nos constituye como miembros de la misma y a través de la cual nos comunica la vida, nos comunica la salvación. Y también se hace, y dentro de toda esta dinámica pues eclesial, se hace obviamente presente, real Jesús en lo sacramental, en los sacramentos, donde nos unimos todavía más íntimamente a Él y nos configuramos con Él a partir desde el mismo bautismo, ¿no? Entonces la presencia de Cristo pues ya es real. Usted me pedía buscar un poco sobre la presencia de Cristo real, sacramental en Ratzinger. Entonces leía un poco en el libro de Ratzinger, de Introducción al Espíritu y la Liturgia, en el capítulo 7, él hablando sobre la reserva del Santísimo Sacramento, hace de alguna manera pues, una explicación y una defensa de la real presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento, ¿no? Que al final él concluye y da las razones de por qué sí está bien y por qué se adora la presencia de Jesús en el sacramento, en la hostia sagrada, porque dice que además de que Jesús no solamente está en la hostia sagrada hasta el momento de comerla, sino que permanece, ¿no? Y por eso es que se conserva en el sagrario. Entonces, él hace como un breve recorrido histórico durante este capítulo diciendo pues que, bueno, en el primer siglo de la iglesia primitiva, pues no habían los sagrarios. No habían los sagrarios. En lugar de sagrario, lo que había era el lugar donde se depositaba pues la palabra, donde se depositaba la palabra de Dios, pero que de modo procesual se fue llegando a esa conciencia de que Cristo permanece en la hostia sagrada, no solo hasta el momento pues, de consumirla, sino que Él permanece. Y como esa conciencia se fue ganando dentro de la iglesia, por eso se fue haciendo la necesidad de reservarla y de ahí pues de adorarla, ¿no? Entonces Ratzinger habla después del sagrario como un lugar de la presencia del Dios viviente, que ya comenzó a desarrollarse propiamente a partir del siglo II, ¿no? Después de intrincadas disputas teológicas al respecto, entonces se confirió un puesto predominante a la presencia permanente de Cristo en la hostia consagrada. Y por ello se ha considerado necesaria para la vivencia en la intimidad de la relación con Dios, con Cristo mismo, a través de Cristo, la adoración, la adoración pues del Santísimo Sacramento. Y él habla pues también de los fundamentos bíblicos que encontramos en las cartas paulinas y del capítulo 6 del Evangelio de Juan, que nos habla de la presencia pues real de Cristo. Además también nos habla ya de la conciencia que había de ellos, de esa presencia real de Cristo en la hostia consagrada, en los padres de la iglesia como Justino, San Ignacio de Antioquía, que ya hablaban de la transubstanciación, que ya Jodier nos hizo pues referencia, ¿no? Entonces, desde la primitiva iglesia nos dice Ratzinger que ya había en su conciencia, ya tenían claro que el pan transubstanciado permanecía tal. Y por eso es el motivo
de que éste se reserve. Y bueno, entonces él dice, voy a leer algo textualmente que anoté por aquí. Él dice, lo que tenemos en la Eucaristía es la presencia personal de Cristo. No es que Cristo se convierta en un objeto, sino que esa es la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Dice que Él mismo está en el sacramento y Él mismo permanece propio sacramento. Entonces, por tal motivo, la Eucaristía no solo es para hacer, él utiliza la palabra manducada, comer, sino que también es para ser, obviamente, adorada, contemplada. Ese es como los datos pues, que tengo de un poco lo que conseguí sobre Ratzinger, de la presencia real sacramental de Cristo. ¿Me oyes? Ahora sí. Perfecto. Bueno, te felicito, Víctor, realmente muy bueno. Y Jonier, creo que también te felicito porque, en primer lugar, hoy me has respondido como debes responder. Si sigues así, vas a pasar la materia. Si sigues como la vez antepasada, vas a reprobar la materia. Entonces, aunque no tengas internet, necesito que seas serio. Yo no voy a estar contigo, Jonier, con compasiones porque bueno, ya no eres seminarista, necesitas el título, no. Te lo tienes que ganar como se lo gana Víctor y como se lo gana cualquier otro. Así que ánimo y te recomiendo también que si usted tiene todavía vocación, miren, los claretianos no son los únicos. Usted puede tener y usted puede buscar su propio camino. Es decir, pero para eso hay que luchar. No hay nada fácil, no hay nada cómodo. Es decir, si usted tiene vocación sacerdotal, luche por ser sacerdote en donde sea, como sea y a donde quiera. Que diócesis hay muchas y sobre todo en el interior tú puedes ser una pieza súper necesaria. Ahí está San Fernando de Apure que necesita realmente de cualquier cantidad de vocaciones y en lo que yo te puedo ayudar, bienvenido sea. Pero estudiando. Usted a veces, y esto está grabándose, usted a veces es un poco flojo, pero no es incapaz. Usted es una persona que tiene muchas capacidades y si tú realmente las pones a valer, bueno, usted puede ser una Fórmula 1 y no una Fórmula 30. Entonces a veces usted se queda rezagado, pero es porque quiere. Entonces todo el ánimo, todo el entusiasmo para que esta clase y todas las que vengan pues puedan ser las mejores y las más fructíferas. De manera que yo te exhorto pues para que no te des por vencido porque saliste de una comunidad, sino ahora es cuando tú tienes un camino por delante, pero no quiero un cura frustrado que terminó siendo laico con un título que muchas veces, tristemente, y esto queda grabado, pero a mí no me importa decirlo, a veces no sirve para nada. Es decir, el tener un título de licenciado en teología te puede ayudar a mucho, pero también te puede ayudar muy poco en este mundo tan competitivo. Pero lo que sí es importante es que si usted quiere sacar este título porque ya es licenciado, me parece muy bien, pero complete su vocación cristiana. ¿Cuál quiere ser? ¿La de un seglar o la de un cura? Si es la de un cura, bueno, trate de no disfrazarse como laico, sino por el contrario, luche para que pueda llegar a ser cura y verá que Dios lo tendrá como un santo y un buen sacerdote. Y si no es el camino al sacerdocio, pues luche para que realmente como laico puedas verdaderamente ser un hombre inmensamente feliz. Que eso es lo que quiere realmente Dios de todos nosotros. Que seamos muy felices. Dios no nos quiere ni cura, ni nos quiere no cura. Dios quiere que seamos muy felices, pero también muy coherentes con su compromiso, siendo cura o siendo seglares. Bueno, muchachos, mire, lamento mucho la falta de los demás. No acepto el tema del tema de la luz porque yo lo padezco y sin embargo yo pudiese decir, señores, no tengo luz en el Rosal. Y entonces no hay clase. Pues me monté como pude en un carro y pedí a alguien que me ayudara, que tuviese internet para que ustedes no se pierdan
la oportunidad de poder darles las clases. Y como ven, yo no soy solamente oyente. O sea, yo preparo mi clase con la fase introductoria. Les mando un video previamente. Se los mandé para que ustedes lo vieran, para que eso les sirva un poco de motivación. Y además doy puntualmente mi clase. Exijo lo mismo por parte de todos y cada uno de ustedes. Por favor, a los ausentes les comunican que esto es muy serio y evidentemente ahora al subirse al salón virtual se pierden puntos porque evidentemente al yo subir este video que está grabado en el salón virtual quedan registrados los que participaron. Entonces, cuando se termina la evaluación, inmediatamente, ¿qué es lo que va a aparecer? Bueno, fulanito de tal no participó en 7 clases. No le puedo dar una nota. Me está perdiendo automáticamente por inasistencia la materia, lamentablemente. Yo no quisiera hacer, no lo voy a hacer nunca, pero ahí está la evidencia de la poca participación que hay. Entonces yo sí creo que eso sí es un elemento fundamental, porque el problema no lo padecen solamente los alumnos, lo padecemos especialmente los docentes. Yo no tengo un internet diferente al suyo, yo no tengo una máquina diferente a la tuya, pero tengo una inmensa responsabilidad con ustedes. Y eso sí me atormenta, que pase el semestre y como el doctor Chimbín termine el semestre y sin ustedes haber aprendido nada de liturgia. Yo tuve además, miren, yo recuerdo mi cátedra de Mariología y también de liturgia. Fueron chimbas, fueron malísimas, o sea, fueron de verdad nefastas. Hoy en día yo veo a mis compañeros que son sacerdotes y les digo, qué mal profesor eres, fuiste malísimo, porque no preparabas las clases. Además venías con una arrogancia y con una presunción a tirártelas de que realmente tú eres el que sabía y nosotros ávidos de conocimiento, pero éramos unos miserables y unos piches seminaristas. Si rezongábamos, pues nos botaban del seminario. Una actitud verdaderamente terrible, porque en una universidad laica cualquiera le menta a la madre o le dice al profesor, tú no sirves como docente, y va a un centro de estudiantes y descalifican y votan al propio docente. Aquí yo creo que en nuestra universidad hay muchas cosas que probablemente, no digo esta probablemente es muy buena, pero donde yo estudié, realmente tuve la desgracia de tener muy malos profesores. Gracias a Dios fueron compensados con los mejores y buenos profesores. Y yo recuerdo uno de ellos a quien yo le rindo un homenaje y una admirada, travesía, es al padre Jean-Pierre Bissenbach, que por cierto está de cumpleaños, a quien saludo a través de esta transmisión. Bueno, entonces, ¿qué quisiera lograr para la próxima semana? En primer lugar, comuníquense, no me llamen por teléfono los que no vinieron a las clases, que se comuniquen con ustedes. Entonces, ¿cuáles son los temas que quisiera tratar? Acuérdense que estamos hablando de la liturgia de la Eucaristía. Los leccionarios, quiero que me los traigan, me los enseñen y sobre todo en una hoja de papel me van a colocar, háblenme de la estructura de los leccionarios. ¿Cómo son en la iglesia? Si se renovaron o no se renovaron a través de la reforma litúrgica. Después vamos a hablar de las especies eucarísticas. Un poco cómo debe ser eso. Si podemos celebrar, por ejemplo, con vino judío, si podemos celebrar con vino comercial, si podemos sustituir el vino comprando 1 kilo de uva y licuándolo en la licuadora, si podemos celebrar con vino que no tenga grados de alcohol. Pienso un poco en los alcohólicos que tienen esa enfermedad. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de que no es la materia, ojo, porque aquí Jonier me brincó con la transustanciación y ustedes tengo entendido que no han visto el sacramento de la Eucaristía como materia, pues, ¿no? Pero bueno, ya él lo tocó y eso es un tema que tiene mucho que ver también hay que estudiar a profundidad el tema de Kant, hay que estudiar un poco el problema de Santo Tomás
y un poco cómo trata el tema específicamente. Pero no lo podemos tocar mucho porque ustedes tienen un semestre para luego tratarlo. Quiero que hablemos un poco sobre las plegarias eucarísticas y quiero que me desarrollen entre todos ustedes las plegarias eucarísticas, que me las enumeren y me las resuman cada una de estas plegarias eucarísticas. ¿De qué trata cada plegaria eucarística? Y vamos a tratar la asamblea y el ministro. Entonces, los leccionarios, que lo tratamos hoy, pero lo vamos a profundizar en la práctica, me van a traer los leccionarios. Así como la vez pasada fue el misal, que les enseñó de tráigame el misal. En esta oportunidad me van a traer el misal y me van a traer los leccionarios, las lecturas, ¿saben, no? Vamos a hablar sobre las plegarias eucarísticas con el misal en la mano y vamos a hablar un poco sobre la asamblea y el ministro. ¿Está bien? Y con eso terminamos la unidad número 2. ¿Qué necesito? Los trabajos que les acabo de asignar. Son como 3 hojitas. Una sobre la plegaria eucarística, los leccionarios, otra sobre las plegarias eucarísticas. Son 2 trabajos, perdón. Las plegarias eucarísticas, nombrarlas y resumirlas. Y otro sobre los leccionarios. Esos son los 2 trabajos. Y me tienen que traer el misal y los leccionarios para poder de alguna manera tener acá alguna especie de, digamos, revisión. Yo voy a invitar con ustedes, acá está el padre Antonio Abeijón, que es el vicecanciller de la diócesis. ¿Lo ven? Saluda, Antonio. Mucho gusto. ¿Qué más? Bueno, yo le voy a pedir a Antonio. Él nos acompañó en el examen final. ¿El qué? En la iglesia, sí. Él nos acompañó en el examen final, ¿cierto? Sí, así es. Ajá. en la iglesia. Bueno, yo le voy a pedir a Antonio, si tiene tiempo, que nos hable un poquito sobre las plegarias eucarísticas, ¿no? Para que el próximo miércoles él traiga un poco digamos, el misal y nos hable de las plegarias. Antonio es el vicecanciller de la diócesis, pero además siempre fue un hombre que le gustó mucho la liturgia. Entonces, creo que nos puede ayudar un poco desde su experiencia cómo podemos implementar estas plegarias que a veces se vuelven poco conocidas. O sea, estamos tan automatizados en la celebración de la misa que pareciera que no le estamos dando como el gustazo, la salvación de Dios, el camino de la salvación, el encuentro. Cada una de estas plegarias tienen como un título, tienen como una finalidad, pero la gente no sabe de eso. Tú le hablas a cualquiera. ¿Usted sabe lo que es una plegaria eucarística? ¿De qué me estás hablando? ¿Sí o no? Yo les doy a cualquier seminarista un misal y le digo, dime la misa. No, yo no sé. Bueno, al menos yo no lo sabía. A mí tú me agarrabas y me ponías un misal los primeros 2 años y yo realmente me hubiese puesto a llorar porque no sabía absolutamente nada. Pero lo que es peor, lo acaba de decir uno de sus compañeros, es que nosotros llegamos rapidito al barrio, a la comunidad, ¿se acuerdan? Llegamos a la misa y por el COVID no nos podemos acercar, celebramos rápido y nos largamos. Y eso era lo que quería que me dijera. Ese es el sentido de la misa. ¿Para qué celebramos entonces misa? ¿Dónde está realmente la preparación que necesitamos darle a la gente para que se enamoren de lo que estamos celebrando? Bueno, ahí dejamos ese reto. Y con eso terminamos la unidad número 2, el próximo miércoles, para dar inicio a la unidad número 3 en la clase siguiente, donde vamos a hablar de los signos y de los símbolos que ustedes ya estudiaron conmigo en el semestre pasado en el Tratado de Sacramentos en general y Sacramentos de Iniciación. Bueno, no tengo más nada que comentarles. Quería agradecerles el esfuerzo que han hecho y bueno, Dios mediante, nos vemos en la próxima clase. ¿Les parece bien? Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Amén. Gracias por participar. Padre, le pregunto algo. Sí. Buenas. Padre, Sí. le pregunto, Pregunte. al final decía las plegarias eucarísticas, nombrarlas y no alcance a copiar la última parte, nombrarlas y
Mira, tenemos dos tareas. La primera, los leccionarios. Y la segunda tarea, las plegarias eucarísticas. En las plegarias eucarísticas me las tienen que escribir. ¿Cuáles son? ¿Cuántas plegarias tiene el misal? ¿Y de qué trata cada una de ellas? Un pequeño resumen de cada una de ellas. 4 o 5 líneas, por supuesto, de cada una. No es que me la vas a copiar, ¿no? ¿Está bien? ¿Oyó? ¿Me puedo ir? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, amén. Felicidades, hermano. Bueno, gracias.